No, el agradecimiento es a ustedes por brindar estos espacios donde nos permiten visibilizar un poquito lo que nosotros estamos tratando de transmitir, este mensaje que, como decías bien, estamos llevándolo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nos hemos reunido en varios municipios con los consejos deliberantes locales por un tema en particular, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la realidad educativa y con este proceso que nosotros entendemos que es necesario, esta reconstrucción del sistema educativo en la provincia, porque entendemos que hace agua desde varios lugares, ¿no? Podemos hablar de la capacitación docente, podemos hablar de la falta de infraestructura, de la falta de auxiliares, de los nombramientos docentes, del salario. Podemos hablar de la realidad de los papás con niños discapacitados que no encuentran ni contención ni un buen proceso del trayecto educativo de los niños, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes, que por ley tienen la obligación de recibirlos. Entonces, a lo largo de este tiempo, nosotros somos de Familias por la Educación Córdoba, nacimos como una estrategia comunicacional allá por septiembre del 2020 solicitando la vuelta a las clases presenciales. No podemos sacarlo de contexto, ¿no? En esa época, en la parte más dura de la pandemia, las escuelas fueron lo primero en cerrar, lo último en abrir, pese a que todas las actividades económicas se iban liberando, y nosotros veíamos cómo esto venía en deficiencia de la calidad educativa de los chicos. Vimos cómo la pandemia, aquellos que tenían los recursos para llevarla adelante como dispositivo, internet, acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, tuvieron cierto privilegio frente a aquellos que lo carecían. Entonces esas clases virtuales se transformaban en fotocopias o en grupos de WhatsApp para aquellos que tenían datos para poderse irlo. ¿Y eso qué hizo? La pandemia para nosotros lo que hizo fue develar, ¿no? Hacernos chocar con una realidad cruda que tiene que ver con la desigualdad educativa que después se ve trasladada a la desigualdad social. Bueno, una vez que los chicos volvieron al aula, que las escuelas se abrieron, entendimos que era el primer paso fundamental, porque es ahí donde se produce el proceso educativo, donde alumnos y docentes deben encontrarse para llevar adelante esta trayectoria educativa. Pero también fuimos eco de muchos reclamos de familias que encontraron en nosotros como un megáfono para dar a conocer aquellas realidades que los atravesaban. Desde dificultades con el PAICOR hasta dificultades con los niños con discapacidad que no encuentran dónde enviar a sus niños porque les hablan de sorteos, o después se encuentran con que los docentes carecen de herramientas para contenerlos o para educarlos. Y no se trata acá de una responsabilidad docente, sino de una responsabilidad estatal. Ahí es donde nosotros apuntamos. Luego vinieron los resultados de las evaluaciones estandarizadas, las primas, las Aprender, que han demostrado que evidentemente hay un fracaso a nivel educativo en la provincia. Si 24 de cada 100 alumnos empieza y termina en tiempo esperado, si solamente 4 de cada 10 entienden problemas matemáticos básicos o llegan a comprender lo que leen, si la mitad de los menores de 18 años viven por debajo de la línea de la pobreza, si 4 de cada 10 adolescentes no estudian ni trabajan, digo, estamos en una realidad que no nos tiene que llevar al derrotismo, que no nos tiene que llevar a la resignación, pero sí nos tiene que hacer tomar conciencia, y esta voluntad que nosotros estamos mostrando de participar y de colaborar como parte de la comunidad educativa es que estamos buscando el ámbito propicio. ¿Y cuál es el ámbito propicio? El Consejo Provincial de Políticas Educativas, que existe tanto para escuelas comunes como para escuelas técnicas. ¿Dónde existe? En la ley. La ley de educación que fue sancionada en el 2010 prevé ambos consejos y también la inclusión o la participación de las familias. Pero ¿los consejos están funcionando o no? Los consejos funcionan sin la participación de los padres. Sin la participación de las familias. De la familia. Pese a que está en la ley, somos uno de los 15 incisos de participantes, digamos, que la ley prevé. Durante estos 12 años nunca fuimos convocados. Entonces, ¿a qué se debe esta reunión que acabamos de tener en el Consejo de Calón y Garoye, que la tuvimos en Jesús María, que la tuvimos en Río Cuarto, en Río Tercero, en San Francisco, en Altagracia, bueno, en varios lugares? Es que pedimos a los concejales como representantes de las familias del lugar, por eso Marisol es quien me ha acompañado en ambas reuniones y que está ahora acá también, insten a su ejecutivo local
para que por su intermedio el Ejecutivo Provincial dé cumplimiento efectivo a la ley y las familias seamos convocadas a formar parte de este consejo. ¿Qué te pasó en Jesús María? Sí, brevemente, porque tuviste la reunión en Jesús María. ¿Hubo alguna ordenanza, alguna resolución del Consejo después de tu visita? Fue presentado, y como ha pasado en la mayoría de los municipios, que cuestiones políticas o capaz poca generosidad y perder de vista el objetivo principal, porque no es una cuestión, no es controversial, digamos, estamos pidiendo el cumplimiento de la ley ya existe, Sí, sí. ha quedado dormido en un cajón. En Jesús María. En Jesús María. En Y- esta oportunidad... ¿Y acá con qué te encontraste? En Colonia Carolla. En Colonia Carolla, lo primero es decir que nos costó bastante la reunión, ¿no? Ha habido comunicaciones telefónicas con Marisol de diferentes, concejales de diferentes bloques, desde antes de las vacaciones. Nos pidieron que presentáramos una nota formal que fue presentada el 1 de agosto. Bueno, la fecha de las reuniones se fueron postergando hasta que finalmente hoy pudimos dar y fuimos recibidas por el presidente del Consejo, 2 concejales pertenecientes al mismo bloque, una concejal de la oposición y el representante de la Universidad Popular. Sí. Ellos se han quedado comprometidos a que el proyecto va a ser tratado en la comisión para desde ahí presentarlo. Nosotros damos por descontado que tiene que salir por unanimidad, volviendo, ¿no?, al eje. La ley ya está. Hubo una voluntad política en su momento, hace 12 años atrás, de entender que todas las voces de la comunidad educativa deben ser escuchadas y por eso las familias fueron incorporadas. Sin embargo, durante 12 años nunca hemos sido convocados. Fuera de micrófono, recién planteabas, supongo que esto lo has encontrado en diferentes ciudades a las que has ido o con el contacto con las mismas escuelas, de que por ahí a las docentes y mucho menos a los directivos, no les gusta mucho que el papá se meta, que la familia interfiera. No es la palabra porque no es un capricho esto, está en la ley. No es un capricho de que ustedes se quieren meter y manejarle la escuela a la docente, pero No. también se encuentra con esa resistencia dentro del mismo ámbito escolar. Creo que ha habido una buena estrategia como secreta desde el parte del gobierno, ¿no?, donde nos enfrenta a los docentes con los padres como si quisiéramos algo distinto. Y en realidad creo que todos bregamos por lo mismo, que es el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, tanto en su acceso como en su calidad. Entonces, todos debiéramos tirar para el mismo lado y ese es otro mensaje que nosotros estamos tratando de hacer visible, de concientizar a que todos tenemos que tener esa voluntad de la buena educación. Creo que es momento, y nosotros lo decíamos en varias oportunidades, incluso cuando nos reunimos con el ministro de Educación, que es momento de llamar a un Congreso Provincial de Educación, porque el diagnóstico está a la vista. Las pruebas Prisma, las pruebas Aprender han dado muestra de que una política educativa llevada adelante durante todos estos últimos años es desfavorable. Claro, pero si vos salís en todos los medios a decir que es un fracaso el sistema educativo actual, y obviamente que desde el gobierno te van a tildar de enemiga. No hay mucha vuelta en esto, ¿no? Eso me parece que habría por eso que dejar las mezquindades partidarias de lado. Claro. Porque tanto los miembros del gobierno como nosotras, como ustedes, todos tenemos hijos en edad escolar y todos vivimos en esta sociedad cordobesa que necesita ser levantada, que necesita ser revalorizada. Y nosotros entendemos que es desde la educación. La educación es la herramienta de equidad por excelencia, es la que brinda las oportunidades, porque si no entramos en un círculo perverso que hoy no tenemos posibilidad de estudiar y mañana no las tenemos laborales. Y por eso también Córdoba es uno de los porcentajes de desocupación más altos del país. Entonces, no se trata de ir contra el gobierno. Lamentablemente, nosotros en ese sentido tenemos un gobierno que hace 20 años que está a cargo de la cartera educativa. Sin embargo, quienes estén en la vereda del frente y sabiendo que el año que viene tenemos elecciones, quizás es momento también de presentar un proyecto serio, pensado a largo plazo, en educación. Entonces, quienes hoy están en la otra vereda, a lo mejor no tienen que escupir para arriba porque quizás el año que viene les toque llevar adelante este gran desafío. Claro. Ustedes seguramente estarán muy atentos a eso, ¿no? Dentro de la plataforma electoral para el año que viene, ver qué prioridad le dan a la educación. Se supone que los dos partidos que van a competir para
o mantenerse en la gobernación o para subir a la gobernación de Ese es Córdoba. otro de nuestros grandes desafíos, más allá de visibilizar, ¿no?, toda la problemática y de pretender colaborar desde nuestro lugar como familias, es ese, que la educación vuelva a ser un tema que nos preocupe a todos. Que lo entendamos como tal, que hay que volver a priorizarla. Entonces, si al momento de plantear una plataforma, aquel que pretenda ser votado, tome este tema como prioridad. Y una de las formas también sería, por ejemplo, porque es otra de las cosas que nos alarman, en los últimos 9 años el presupuesto en materia educativa se redujo en un 50%. Entonces, es momento de volver a priorizarla. Y a veces la parte presupuestaria es fundamental, porque entonces si tenemos escuelas donde el PAICOR se da con escasa calidad nutritiva, o si hay escuelas donde los tanques de agua están rotos de hace años, o las paredes se caen, o los cables están pelados, si tenemos salarios docentes por debajo de la línea de la pobreza, si hacen falta herramientas de capacitación para poder contener y enseñar a los niños con discapacidad, si hace falta terminar las escuelas PROA, que en Córdoba son cerca de 41 y solamente 7 tienen edificios propios con promesas que vienen arrastrando desde el 2014, digo, la materia presupuestaria es un tema de interés. El calendario escolar, la ley obliga que haya 180 días efectivos de clase. Bueno, desde que esa ley está, solamente en 3 años se cumplió en la provincia. Claro. Entonces digo, hay que como retocar, rever un montón de cuestiones y es en eso donde nosotros queremos colaborar. Creo que es muy... sería muy productivo poder escuchar a todas las voces de la comunidad educativa. Bueno, nosotros somos familias de cerca de 900.000 alumnos que hay en la provincia. Entonces, miren si no sería importante lo que podemos llegar a plantear, a proyectar, a colaborar en esa mesa donde legalmente nos corresponde estar. Y vemos que de Familias por la Educación es la única que expone públicamente todo esto, porque quizás, y como crítica UPC, hoy están de paro justamente, porque es algo importante la recomposición salarial, pero no es lo único, no es lo único. Vos estás planteando un montón de otras cosas, y parece que todo se reduce a que, listo, le hacemos una buena propuesta a los docentes y el gremio lo tenemos tranquilo, y hay un montón de cosas en la educación para solucionar, y uno ve que UPC jamás ha hecho un paro o una protesta por condiciones edilicias, por el sistema educativo, es como que todo se reduce a si me das 2 o 3% más o 5% más de aumento salarial. Bueno, esa es una realidad que los docentes mejor que yo te podrán responder. Nosotros tenemos muchos docentes también dentro del grupo de las familias y hay una verdad que a veces no gusta que sea dicha, ¿no? Pero hay un orden de jerarquía donde los docentes a veces tienen miedo de decir ciertas cuestiones que pasan en la escuela a la directora y la directora a su vez al inspector y la inspectora a su vez al inspector zonal. No. El miedo que hay en esa cadena que acabas de nombrar es terrible, y terrible. Los únicos perjudicados son los chicos. Eso es lo que nosotros intentamos revalorizar y que se vea eso, que nuestro único interés es que cada uno de nuestros hijos, y hablo en eso de los hijos de todos, tenga una educación de calidad y en igualdad de oportunidades, porque también las pruebas estandarizadas han demostrado que no es lo mismo un niño que asiste a una escuela privada que un niño que asiste a escuela pública. Este mismo día de paro no es lo mismo el acatamiento que han tenido en escuelas públicas que el que han tenido en escuelas privadas. En escuela privada es la amenaza de que el que se adhiere no cobra directamente. Entonces, ese tipo de desigualdades luego se termina viendo en las posibilidades de trabajar, de progresar y de crecer que tienen a futuro, y luego es la sociedad que tenemos. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? De tratar, y volvemos a lo mismo, de que haya una educación de calidad para la totalidad del alumnado cordobés. Qué interesante. Las dos notas que hemos hecho con vos, Soledad, la verdad que uno se queda asombrado por todo lo que denunciabas, por todo lo que planteas, y que, vuelvo a esto, no es un capricho, está en la ley y la ley no se cumple. Y es una ley hecha por este mismo gobierno, entonces... es algo como inentendible, porque si tuvieron la voluntad política de creer
y de así hacerlo ver de que es toda la comunidad educativa la que tiene que tener voz y voto al momento del diseño de las políticas públicas educativas. Entonces, ¿cómo puede ser que los legisladores del mismo partido político que hoy gobiernan durante 12 años el Ejecutivo o no le reglamentó o simplemente no convocó a las familias? Que no es la solución definitiva, digo, que ustedes empiecen a participar del Consejo, sino que a partir de ahí empezar a diagnosticar y empezar a solucionar. Pero si ni siquiera cumplís esto de convocar a las familias para integrar los consejos, ni siquiera das ese primer paso, va a ser difícil solucionar todo lo otro, ¿no? En aquel momento, y esa reforma de la ley se dio también gracias a un levantamiento que hicieron las familias, pero en aquella oportunidad lo que tuvo de destacable es que fueron los mismos estudiantes los que incentivaron a sus padres a que se involucren. En esta, luego de 10 años, ahora lo que sucede somos las familias las que nos hemos vuelto a involucrar, porque quizás dicen, bueno, pero es la primera vez que lo mencionan o que lo reclaman. Se trata de que las familias, ¿no? También dejamos a los chicos en la escuela, pero no en una actitud de comodidad, sino por la confianza que se supone que la institución educativa significa, ¿no? Porque mientras los chicos estudian y se están preparando, los padres seguimos trabajando también para que el desarrollo personal, social, familiar y social también, sobre todo, continúe. Pero bueno, la realidad nos ha chocado, la pandemia lo ha develado y por eso creo que es momento de involucrarnos a todos, a las familias, a los docentes, a los catedráticos en educación, a los medios de prensa, y acá siempre llega el momento en que yo agradezco enormemente estos momentos para poder difundir, porque tiene mucho que ver con la concientización social, ¿no? Los espacios o los sectores más vulnerables son quienes más lo están sufriendo y a veces sus emergencias de cubrir el plato diario de comida no les deja ver que es muy importante la educación. La educación es la herramienta que nos va a llevar adelante, tanto en lo personal como social. Y si eso lo echamos por tierra, ¿qué futuro tenemos? No.